Bienvenidos a un capítulo más de Legalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial que, pues la verdad es que se van a llevar una sorpresa dentro de este capítulo platicando con él, porque lidera hoy una universidad que tiene más de 90,000 alumnos, imagínense. Y es un especialista en la creación de equipos y en la capacitación. Él nos irá platicando su historia. Y la verdad es que yo tenía ya muchas ganas de poderlo traer a este podcast porque además es un gran amigo y con quien me he coachado mucho para la generación de buenos equipos. Es un gran amigo y hoy lo tengo como invitado muy especial en este podcast, mi querido Fermín Muela. Bienvenido, Fermín. Encantado de estar aquí contigo, mi abogado. Un gusto enorme y estoy seguro que vamos a tener una gran plática el día de hoy. Vas a ver que sí. Fermín Muela es CEO de UANE, la Universidad Autónoma del Noreste, y es líder también de Potencia, el programa insignia de inteligencia artificial y habilidades para el futuro de Lotus Education, con presencia en más de 90,000 estudiantes a nivel nacional. Es egresado de Administración Financiera del TEC de Monterrey y está especializado por la Universidad Pontificia en comillas Madrid. Hoy combina su visión de negocio con una convicción profunda. La educación y la tecnología son las palancas más poderosas para transformar vidas y carreras profesionales. Así que Fermín, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Oye, de finanzas corporativas, temas godinescos, vamos a ponerlo de alguna manera en la industria, Así tal cual. y ahora dirigir una universidad, un programa para 90,000 estudiantes. ¿Qué pasó en tu vida, güey? ¿Por qué diste ese giro de repente tan abrupto, güey? Platícanos un poquito. Creo es correcto. O sea, no, si tú observaras una carrera lineal como la que tiene la gran mayoría de las personas, pues dirías que qué es esto, ¿verdad? De un lado para el otro. Pero creo que son dos cosas, Jorge, las que provocaron de cierta forma, pues un poco mi carrera. La primera, el constantemente ser curioso. No me gusta, o por lo menos a mí, permanecer anclado mucho tiempo en el mismo lugar o me cuesta un poco de trabajo. Me gusta aprender cosas diferentes, me gusta ir a sectores diferentes y me pongo un poco inquieto cuando pasa el tiempo. Eso sí, no he andado brincando de un lugar al otro muy rápido. Generalmente paso 5 o 6 años en cada una de las industrias o de los sectores que mencionaste, pero es un poco eso. Me gusta aprender cosas diferentes, interactuar con gente diferente, estar en otras mesas sentado. Y la segunda, que creo que es la más profunda, va con una búsqueda constante de entender quién soy y qué es lo que me gusta. Al principio estudié la carrera de finanzas, como lo mencionabas al inicio, y toda la vida me ha gustado estar leyendo, investigando temas de las empresas, de la bolsa, de inversiones, pero llegar a esa área de expertise dentro de la empresa o empresas públicas no es fácil. Probablemente debí de haber seguido un camino más hacia la banca o hacia temas de bolsa o de casas de bolsa o de inversión. Me fui por otro lado tradicional en la industria y después de un rato me di cuenta pues que esta parte godinesca que mencionabas al inicio no era para mí. Entonces hice un giro, fui a un family office, dejé la parte de finanzas y empecé con temas de planeación estratégica. Después migré a temas de pricing, ya más comerciales o temas de inteligencia de mercado. Y después vino el gran giro a la parte de educación, que ahí sí no tenía mucho que ver. Probablemente lo traía en la sangre. Mi mamá ha sido alguien apasionada de la educación y yo creo que le ha dedicado su vida entera, 30 años en este sector. Yo no tenía nada que ver ahí, más allá de lo que la veía o me platicaba. Pero una vez que entré al mundo de educación, la verdad es que me enamoré, me he sentido a gusto. Creo que he encontrado ese qué y para qué, que está alineado 100% con el propósito que me ha costado mucho encontrar. Y creo que a veces es muy fácil creer que entiendes por qué estás aquí, pero si ponerlo en palabras y que lo que estás haciendo esté alineado con ese propósito,
es sumamente complejo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas, hay que tener errores, hay que ver por dónde sí, por dónde no, y poco a poco irá apareciendo. Hay algunas personas que lo tienen muy claro desde muy jóvenes o desde el principio, pero habemos algunos otros que nos cuesta un poco más encontrarlo, pero yo creo que en la educación, que fue por una oportunidad que surgió en algún punto de mi carrera, yo he encontrado un poco el por qué estoy aquí. Y bueno, pues eso es un poco de la explicación de por qué distintos sectores y no una trayectoria muy lineal como a veces son algunas carreras. Oye, ¿qué preguntas te hiciste para llegar a ese para qué? O sea, una persona que a lo mejor está en esa búsqueda de ese proceso que tú ya viviste, ¿qué preguntas le sugerirías que se empiece a hacer para poder encontrar ese propósito? A ver, creo que lo primero es, y yo iría al revés, es qué no te gusta. O sea, hay una teoría que dice que empieces haciéndote las preguntas de lo que no te gusta hacer. Muchas veces es mucho más fácil llegar a una respuesta porque tú tienes muy claro qué es lo que no te gusta hacer. Entonces, eh, yo siempre he buscado que lo que haga tenga un poco de sentido y que ayude a los demás. Eso no lo encontraba en bultos de material de construcción, no lo encontraba a veces en los refrescos, pero sí lo encontraba en las personas. Entonces, pues yo ya tenía un poco claro el rumbo que no quería seguir y que sí me daba energía y que sí al cierre del día llegaba recargado y con pila a mi casa y a contar historias de lo que había hecho hoy y demás. Entonces ese para mí sería el primer consejo. ¿Qué es lo que no quieres hacer? Y poco a poco ir identificando qué es lo que sí te da energía y qué sí llegas con ganas de compartirlo en tu casa con tus amigos y demás. Segundo, tienes que dedicarle tiempo. Muchas veces crees que o es muy fácil confundir lo que quieres hacer con tus hobbies. A todo mundo tenemos hobbies, todos tenemos cosas que en las cuales perdemos el tiempo, pero muchas veces eso no es lo que quieres hacer, eso es lo que te gusta hacer, pero no necesariamente te vas a dedicar a eso. Entonces, ¿por dónde no? ¿Qué sí te gusta? Y sobre todo, ¿en dónde puedes agregar valor y dónde puedes crecer? Esas son las preguntas claves, dedicarte y te tienes que dedicar tiempo. Eso no va a ser en una reflexión que tuviste en un segundo bañándote y llegaste a una respuesta. No, probablemente te va a tomar algo de tiempo si eres alguien como yo, si eres alguien que no lo tenía claro en un inicio. Yo no sé tú abogado, pero ¿tú siempre supiste que querías ser abogado o fue algo que No, apareció? hombre, al contrario, se fue dando con el tiempo. Exactamente. Y muy probablemente yo inicié estudiando otra cosa que no era finanzas. Empecé estudiando ingeniería y estando en las clases me di cuenta que eso no era para mí. No porque me fuera mal, no porque no me sintiera a gusto, simplemente no era para mí. Este, pero llegué a ese punto, empecé con la ingeniería. ¿Por qué? Porque nunca previamente me di el tiempo de entender hacia dónde, por qué, qué no quería hacer, qué sí quería hacer, qué me recargaba, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco eso, meterle tiempo, meterle cabeza, meterle espacios en tu agenda, en tu día a día, que a los 16, yo he estudiado mucho este tema y he platicado con muchos estudiantes, porque algo de lo que sí estoy seguro que quiero hacer es ayudar a que a los 16, 15, 16, 17 años, que tienes que tomar una decisión de qué es lo que vas a estudiar, no llegues tan perdido como llegué yo o como probablemente llegaste tú. Pero también me he dado cuenta que hacer esa pregunta, que es un poco más profunda, a los estudiantes de preparatoria, a los 16 años, no hace 20 años que yo tuve que tomar esa decisión, hoy están igual o peor, porque hoy te distrae un poco más el celular y andas comparando y andas viendo todo lo que te aparece en las redes sociales y se vuelve bien complicado, pero lo único que yo les digo es, hay que meterle tiempo, tienes que echarle una pensada, tienes que ir a hablar con personas, si algo te interesa, acércate eh, con gente que lo está haciendo y muy probablemente vas a tomar una mejor decisión o vas a elegir mejor lo que tú quieras hacer.
Oye, y sobre el miedo que te puede dar un golpe de timón como el que diste tú, Sí. ¿cómo superaste tú ese probable temor, ¿no? Que creo que sentimos muchos al momento de querer cambiar o de pensar que debemos de cambiar de profesión, de carrera, porque a pesar de que yo sepa que me gusta mucho dibujar, Sí. pues me da un miedo tremendo ponerme a dibujar, güey, porque siento que voy a perder mi jale, la estabilidad económica, que si voy Sí. a tener chamba, que si no, que si voy a ser bueno. ¿Cómo venciste esas dudas y ese temor? A ver, pues miedo siempre te va a dar. O sea, siempre vas a tener miedo y sobre todo como conforme va pasando estas etapas de tu vida, no es lo mismo tomar una decisión a los 15, 16, 18, 20 años, donde eres tú prácticamente, te- o muchas veces te va a dar miedo con tus papás, porque ya empezaste algo, porque ya se le metió tiempo, dinero y esfuerzo a esto y de repente decir, no era por aquí. Te va a dar miedo decirlo, pero es peor seguir en algo que tú no quieres hacer. Conforme avanzan las etapas de tu vida, pues vas teniendo otro tipo de responsabilidades, de presiones, de soporte, en el caso de ya tener una familia. Y migrar a lo desconocido da un miedo terrible. Y sobre todo lo del principio, que eres un novato o que eres alguien que no conoce o domina el tema o el negocio o el sector en el que estás, pues más miedo te va a dar porque llegas a la mesa, te sientas con gente que sí habla y tú no entiendes absolutamente nada de lo que están hablando. Pero tienes que tener muy claro ahí qué es lo que tú quieres hacer. Vuelvo a lo mismo. Yo desde que entré al tema de universidades, fui a las universidades, vi la vida estudiantil, vi a los maestros, vi al equipo de trabajo que iba a hacer. En mi caso me tocó hacer una integración entre un grupo que compró a la universidad y ves la cultura de trabajo que tienen los que están y luego la cultura de trabajo que tiene el grupo que ya tiene mayor tracción y quiere que los nuevos se monten al tren bala en el que van y los nuevos pues dicen, oye, pues yo voy a empezar en un tren de vapor, ¿verdad? No puedo subirme al tren bala. Híjole, a mí ese reto, eso es bien importante también, identificar el reto que tienes enfrente y quererlo hacer y superar y sobre todo ir aprendiendo en el camino, pues eso es, mi estimado Jorge. Así se vence, Claro. porque miedo, el miedo no deja de dar. Es como eh, si tú le preguntas a la gente que hace deportes extremos. Oye, ¿cómo le haces para aventarte de un edificio en paracaídas? ¿Cómo le haces para aventarte de lo que sea? ¿Por qué no tienes miedo? No, pues sí tengo miedo, compadre. Siempre lo tengo, pero he aprendido a vencerlo porque la recompensa o la satisfacción que viene después de vencer esos miedos puede ser muy grande. Claro. Platicando contigo ya en un sentido más personal, pues de tú y yo, ahora sí que con unas cheves enfrente. Sí, que ahí eh, tenemos agua, Aquí tenemos agua, pero está bien. pero la confianza existe, como Así. si estuviéramos tomando unas cheves. Hemos platicado de que tú eres una persona que tiene una habilidad muy especial para crear buenos equipos, güey. Y yo Creo. creo que eso es algo muy determinante, güey, para diversos sectores. Eh, pero sobre todo yo quiero aprovechar que esta conversación para enfocarlo un poquito hacia el sector donde yo estoy, que es el sector jurídico, Sí, eh, donde la creación de equipos es un tema, no, o sea, no te puedo explicar lo importante que es o lo clave que es para poder tener una práctica escalable, sí. que se pueda convertir en un buen negocio. Este, y la verdad es que la intención de invitarte es platicar contigo dos principales temas. Y los contextualizo para que la audiencia que está escuchando esta introducción sepa hacia dónde vamos a ir, que es cómo crear buenos equipos Sí, y cómo capacitarte a ti y a ese equipo para que puedas potenciar el talento que tienes disponible. de acuerdo. Entonces, la verdad es que cuando estaba yo evaluando toda la estructura para poder hacer un buen negocio dentro del sector jurídico, tú te tienes que ir hacia dos ramas, ¿no? Y una es
buscar son dos mercados en el sector legal. El mercado de los clientes, que eso es muy importante, que son temas de desarrollo de habilidades de ventas. Pero el segundo mercado muy importante, y creo que es todavía más importante que el primero, es el mercado del talento, güey. Eh, que tienes que, como vendes servicios, güey, pues tienes que encontrar personas que den un servicio ad hoc a lo que tú estás buscando, que hagan un fit con el cliente que estás buscando. Sí. Y creo que es algo que se asemeja mucho con lo que tú vives todos los días, que al final del día son servicios. Esos dos mercados, ¿no? El cliente final, pero también el delivery del talento que va a dar las clases o que el profesor, etcétera. Yo siento que es algo como muy similar. Sí. Dentro de ese proceso de construcción de la migración que platicabas ahorita de Lotus cuando adquiere Wane y haces una integración de un equipo, Sí. hemos platicado del arte que significa o el arte que conlleva crear un buen equipo, güey. Fermín, primero, ¿cómo empezamos, güey? ¿Cómo detectar qué se necesita? O sea, si yo quiero ser abogado y quiero generar un buen despacho o tener un buen equipo, ¿qué tengo que hacer, güey? A ver, el tema del talento, como bien lo decías, pues es un arte. Y tratar de ir identificando perfiles talentosos, pues no es fácil. Y es algo que con el paso del tiempo creo que te vas haciendo mejor para eso. Pero también tienes que tener muy claro, Jorge, el tema de, para tú encontrar un gran talento, tienes que saber qué te complementa a ti o qué es lo que estás buscando. El error más tradicional y más fácil es, quiero crecer el despacho legal. Ok, bueno, vamos a buscar talento, vamos a buscar gente que quiera trabajar aquí. Pásenme los mejores currículums que encuentren, los mejores que estén en LinkedIn y les escribes un mensajito y probablemente los traigas aquí a la mesa y estén sentados. Pueden ser unos talentos o unas personas extraordinarias, pero pueden no estar alineadas con lo que tú estás buscando o con la necesidad que tú quieres cubrir. Entonces tienes que saber perfectamente qué es lo que quieres y qué es lo que buscas una persona. Y ojo, no siempre un currículum perfecto, un LinkedIn perfecto significa esta persona es talentosísima. Y por ahí lo veíamos en la preparación de este episodio. Hay una parte clave en todo esto que es la actitud. Puedes ser el mejor abogado del mundo, Jorge, pero si tienes una pésima actitud, estoy seguro que no vas a agarrar ningún cliente o no te va a ir bien cuando estés en una audiencia, los vas a perder todos. Entonces, el tema de tener buena actitud es clave y fundamental. Ahora, ¿cómo se traslada eso en formar buenos equipos de trabajo? Y lo hablamos al principio. ¿Qué te complementa? No puedes tener a todo mundo igual a ti, porque te aseguro que van a chocar. Tú tienes que saber muy bien qué te gusta, cayendo en lo que hablamos hace rato de propósito, bueno, que eres muy bueno en la parte legal, porque ser un abogado implica, o sea, tienen 1000 ramas y hay algunas ramas de la abogacía que te gustan y hay algunas que seguramente odias, pero que son necesarias. Pero que hay alguien allá afuera que le encanta eso que a ti no te gusta. Entonces, esa es la gente que tienes que empezar a buscar. Tienes que ser muy humilde también. Muy, muy humilde en que muy probablemente la gente de tu equipo, la gente que quieres traer a tu equipo, va a ser mejor que tú en algunos temas. Va a ser mejor que tú y así tienes que pensar. Tú te tienes que traer siempre a gente mejor que tú a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque vas a poder cubrir mucho más aspectos y también porque tienes una limitante que si tú, ponle tú que tú piensas que nadie es mejor que tú y tú tienes que atender absolutamente todos los casos, documentos y todo lo que te llega a ti a tu despacho. Tienes una limitante muy grande que por más que seas el mejor abogado del mundo, no lo vas a poder vencer, que es el tiempo. Tú tienes 24 horas cada día, tienes 365 días en el año. Y atender o creer que tú vas a poder atender, solucionar todos los temas que te llegan a la mesa,
es ilógico, es tonto, no vas a poder hacerlo. Entonces, tienes que ser humilde, tienes que estar dispuesto a dedicarle las horas, porque formar un buen equipo de trabajo y puedes tener extraordinarios talentos, pero tú tienes que estar ahí coachando, atendiendo, eh, guiando sobre todo a la gente. Pero estoy seguro que una vez que logras y tienes ese equipo cubierto de lo que tú estás buscando, tu potencial como firma se va a multiplicar por las veces que tú quieras. Pero luego viene la segunda derivada. Una vez que tienes un gran equipo y tienes un buen talento, hay que retenerlos, hay que mantenerlos incentivados, hay que mantenerlos en por donde tú quieres que vaya. Pues bueno, eso es un poquito del tema de equipos de trabajo. Si quieres profundizamos un poco más este es un tema que pudiéramos hablar horas de esto, pero no hay un secreto. O sea, te vas a equivocar, vas a traer gente buena, pero también vas a traer gente mala. Y luego viene otra parte que es complicada también, es cuando traes a esa gente mala y tú sabes que es gente que no está agregando valor a tu equipo, es más, está destruyendo valor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los sacas? Sacar y correr a alguien de su trabajo es bien difícil, Claro. es bien complicado. Entonces, bueno, eh, hay muchas cosas que hablar de temas de equipo. Hay una constante que se da mucho en el sector profesional, de servicios profesionales, Sí, entiéndase contadores, abogados, arquitectos, etcétera, que regularmente iniciamos como un one-man show, ¿no? sí. O sea, es como bien lo platicaste. Yo soy el abogado, yo analizo, yo veo los documentos, etcétera. ¿Cuándo debería de saber un abogado o un profesionista que es el momento para contratar su primer colaborador? O sea, ¿qué indicadores crees tú que debemos de tomar en cuenta? Muchas veces, ¿por qué te voy a hacer esta pregunta? Sí, Porque a veces pensamos cuando ya tenemos una carga de trabajo considerable, mecánicamente, porque así estamos acostumbrados y sí, así lo vivimos y así lo aprendimos, es voy a contratar un pasante, sí, ¿no? O sea, todos empezamos sí, así. sí, sí, Entonces, yo creo que la verdad, pues eso es un error, güey, ¿no? O sea, porque muchas veces, como bien decías tú, pues no necesariamente necesitas un pasante, necesitas un asistente sí. o necesitas un contador, güey, o necesitas un financiero. ¿Qué indicador debo de considerar para saber que ya es el momento indicado para contratar a esa primera persona? Para mí creo que es simple y es dónde agregas más valor tú o dónde, porque estamos hablando al tener una firma, pues la firma de abogados subsiste trayendo ingresos, ¿verdad? Entonces, tu tiempo vale mucho más visitando clientes, estando con las personas correctas, tratando de maximizar ese ingreso que estás teniendo el día de hoy. Si tú le estás dedicando todo el tiempo del mundo en contestar correos, en llevar la contabilidad, en cualquier cosa que tenga que ver con que tú no estés en el lugar donde tú vas a maximizar el ingreso de tu firma, ahí es donde te das cuenta que necesitas a alguien, ¿verdad? Y podrá ser un pasante o podrá ser un contador o podrá ser lo que sea en todas esas tareas que a ti te están quitando el tiempo de estar donde tú tienes que estar. Esa para mí es la señal más clara, Jorge. Ahora, el tema de delegar esas tareas. Ajá. ¿Existe alguna metodología o consejo que tú pudieras dar para la capacitación de ese talento y la delegación de las tareas? Sí, Normalmente lo vas haciendo de manera paulatina, necesitas capacitar, o sea, porque creo que muchas veces el problema que sí tenemos es, pues tú estás con el jale al 100%, güey. sí. Estás atendiendo a los clientes y luego sentarte a enseñarle a un güey o a una persona cómo hacer el escrito y, híjole, o sea, creo que pocas personas tienen esa habilidad de ser un buen mentor o Sí. un buen, pues sí, güey, un buen asesor, digamos, en ese primer momento para ese talento. O sea, qué nos podría sugerir para poderlo hacer? O sea, ¿cuál es el movimiento natural de un profesionista en ese Pues tema? ahí eh, tú tienes que saber identificar qué es eso que vas a necesitar y te vas a traer a alguien que lo sepa, ¿verdad? No por
Si tú estás teniendo muchos problemas con el tema de las facturas que te llegan y de los pagos y de todo eso, pues te vas a traer a alguien que le sepa el tema, ¿verdad? No te vas a traer a un psicólogo, porque ahí te vas a convertir en que tú le vas a tener que estar explicando a esa persona qué es lo que tiene que hacer y le vas a tener que dedicar mucho tiempo y muchas horas y lo que va a pasar muy probablemente es que te vas a desesperar y vas a decir, esta no es la persona correcta. Entonces ya te costó tiempo, ya te costó esfuerzo de haber estado capacitando y no llegar a lo que tú querías hacer. Entonces, trae a alguien que te vaya a resolver los problemas que tú estás teniendo. Y no tiene que ser el mejor contador del mundo porque ya sabes que con él pues no vas a tener que dedicarle todo el tiempo en la capacitación, pero te va a costar una lana, que al principio probablemente no la tengas, pero si te traes a alguien o un pasante, como tú decías, de contaduría, que probablemente no tiene los conocimientos técnicos tal cual de lo que tú necesitas, pero trae buenas bases, ¿ok? Le vas a tener que dedicar un rato, sí. Eso no va, eso, porque al ser un one-man show, como decías, pues tú eres el único que sabe y conoce dónde van las cosas y qué hay que hacer y qué no. Le vas a tener que dedicar un ratito, pero al tener las bases sólidas, tus problemas se van a ir acabando. Y insisto, no tiene que ser el contador top. Hay que identificar y por eso vuelve a ser tan relevante el tema de que tú entiendas tus necesidades, que le dediques tiempo a quién vas a contratar y que estés ahí al principio y después déjalo. Después lo tienes que dejar. La gente talentosa odia el micromanagement o que la gente está encima. La gente talentosa sabe brillar, te va a resolver tus problemas. Si no, si tendrá dudas o no lo puede hacer, te va a preguntar. Una vez que lo entienda, no te va a volver a molestar y así vas avanzando y así se va liberando tu agenda para estar donde quieres estar. Si no le metes tiempo a eso, vas a estar atorado en ese mismo ciclo todo el tiempo y no vas a estar en la mesa que tú quieres estar. Oye, ahora, ¿cómo gestionar ese talento? Yo, por ejemplo, en lo personal, me cuesta mucho el tema o sea, el tema del trato, de la capacitación, de estar ahí, de enseñar. Yo soy como, digo, padezco de eso. Llega la persona, yo asumo que sabes, ¿no? Pues ahí te Ajá. vas, güey. O sea, aquí está el caso, resuélvelo, ¿no? Y luego lo que me he encontrado es que muchas veces ese talento al principio dice, güey, pero este vato no me dijo ni cómo lo necesita, ni que esto es lo que está esperando. Y entonces se frustra un poco esa relación en el sentido de, oye, yo no quiero que me traigas un problema, quiero que me traigas una solución. Sí, Y si quieres que yo te dé la solución, pues entonces mejor, pues lo hago yo, güey, ¿no? sí. O sea, ¿cómo entra ese poquito baño de humildad que bien hablabas al principio para poder dedicar tiempo y hacia qué partes, digamos, de la gestión de los equipos, tú crees que es más importante dedicarle el tiempo cuando estás construyendo este talento, digamos, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo deportivo muy simple, ¿ok? Que a mí muchas veces me gusta mezclar el tema de negocio con deporte porque son muy similares, son mucho más similares de lo que la gente cree. ¿Tú crees que a Messi alguien le tiene que enseñar a cómo jugar fútbol? No, ¿verdad? O sea, Ujú. pues, o a Ronaldo o a quien quieras. Son profesionales, son expertos en lo que hacen. Sin embargo, necesitan un director técnico. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el director técnico tiene el plan de cómo se va a jugar, si el equipo hay que verlo de una forma o de otra, si hay que pararse de cierta forma en la cancha y demás. Es exactamente lo mismo que cualquier persona tiene que hacer. Te puedes traer a alguien súper talentoso, pero si tú no le dices qué es lo que esperas, qué es lo que tiene que hacer, a qué hora se tiene que presentar, con qué herramientas va a contar, no va a brillar. Nadie, nadie, ni Messi en el París, por eso no les fue bien. ¿Ok? Pueden ser el mejor del mundo, pero tú eres el director técnico, Jorge. En este caso, de una firma de abogados. Tienes que dedicarte tiempo y si no estás dispuesto a hacerlo, no traigas a nadie.
porque no le vas a hacer ningún bien y vas a acabar subsidiando, como lo acabas de decir, molesto, haciendo el trabajo que tú esperarías que esa persona esté haciendo, pero nunca le diste una guía, no le dedicaste a explicarle qué es lo que tiene que hacer, quiénes son tus clientes, cómo hay que atender a cierta forma, cómo tiene que responder los correos, qué hay que hacer cuando llega a un lugar, qué tiene que hacer con todo, porque tú tienes un estilo y tú tienes una forma de la que esperas que todo el mundo entienda, pero nadie está en tu cabeza. Nadie te va a leer la mente de qué es lo que tú necesitas. Hay que meterle tiempo. Y con el paso del tiempo, muy probablemente todos esos temas se van a ir acabando. Todos, absolutamente todos, porque la gente ya sabe lo que espera o la forma en la que tienen que trabajar contigo. Pero si tú no estás guiando, corrigiendo, orientando, eternamente te quedarás eh, en ese ciclo de que la gente es mala y nadie puede trabajar en Sí. este lugar. Oye, has creado equipos de miles de personas, güey, desde cero, has No creado miles, equipos pero muy sí, pero grandes, competitivos. grandes, sí. Dentro de toda esta experiencia que has tenido, ¿cómo distingues a alguien que verdaderamente puede tener un potencial real, alguien que neta es puro perico? Sí. Lo decías al principio, ¿no? De la importancia de evaluar cuando un currículum está perfectamente bien hecho a alguien que verdaderamente tenga el talento para poder ejecutar las tareas que te hacen falta. Sí. ¿Qué sensibilidad te han dado estos años y esta experiencia? Porque me imagino que ya cuando llegan a tu mesa, los filtras demasiado rápido, ¿no? Te puedes dar cuenta muchas veces de una manera más ágil cuando sí y cuando no la persona tiene el talento que estás buscando. Sí, y bueno, creo que eso te lo dan los años, como tú bien dices. Me ha pasado de todo. Sí he contratado a la estrella de LinkedIn o a alguien con muchísima reconocimiento en el sector educativo, pero no necesariamente hacía fit con lo que nosotros tenemos o la forma en la que operamos la universidad hoy. Pues he tenido gente también que era muy buena en lo que estaba haciendo y de repente pues ya no o entró ahí en una dinámica mala. Y he tenido gratas sorpresas y te pongo otro ejemplo que me gusta mucho utilizar también, que es en el caso de Starbucks. Starbucks, su fundador, Howard Schultz, estuvo operando el negocio como cualquier fundador al inicio, y empezó a crecer y demás, y luego se fue, y luego volvió, y luego se fue, y luego volvió. Y en algún punto dijo, yo ya me voy a salir, yo ya entrego mi puesto en CEO profesional. Y se trajo al top de los tops consultores de McKinsey, que le había estado ayudando en un proceso para soltar su empresa. Le entregó las llaves del carro, en este caso del café, y tuvo que volver al año 6 meses. No cumplió ni siquiera 2 años. Era la estrella de la consultoría, pero no necesariamente tu negocio necesita eso muchas veces. Muchas veces la respuesta está ahí dentro de tu organización. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que ir y preguntarle a la gente, oye, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? ¿Quién tiene una extraordinaria actitud? ¿Quién atiende a los padres de familia? ¿Quién es el mejor, para el sistema? Muchas veces va a ser la misma persona que la vas a escuchar nombrada en distintas áreas de tu empresa. Ahí hay talento, ahí está. Y tú probablemente no has tenido una conversación con esa persona, pero ya conoce el estilo, la forma, la cultura y solo está esperando una oportunidad. Ahí hay que meterle el tiempo y luego te das cuenta. Te digo, la experiencia te va ayudando a identificar a base de preguntas quién es puro pico, como tú decías, o quién le hizo su currículum. eh, la inteligencia artificial que hoy te hace unos currículums preciosos y divinos y cualquiera es una estrella, pero nada vence a una conversación cara a cara. Claro. De, Así es de darte el tiempo de platicar con ellos, escucharlos, de... profundizar un poquito. Nadie aguanta los 5 porqués o 3 preguntas también y ahí te das cuenta si alguien le sabe al tema o no. También si te pueden explicar
en cualquier tema de lo que tú estés interesado en buscar, si te lo pueden explicar de una forma sencilla, como si estuviera un niño de 5 años enfrente y le va a entender a lo que te están diciendo, es alguien que sabe. Si es alguien que te saca palabras rebuscadas y términos y siglas en inglés y demás, muy probablemente las leyó hace ratito y no lo dominan. Es tiempo, Jorge, es tiempo, hay que dedicárselo y hay que estar ahí. Y tener muy claro que la vas a regar, ¿ok? En algunos casos yo he contratado gente porque tengo un problema, lo quiero resolver, tráeme al que sea. Sale 10 veces peor, porque nuevamente perdiste tiempo, perdiste dinero y lo acabaste haciendo tú. Y tu tiempo se quedó ahí en lugar de estar donde tienes que estar. Poco a poco, bueno, te vuelves un poco más certero en esa toma de decisiones. Ya con el colmillo. Así es. Oye, una de las partes que creo que son muy importantes el día de hoy es justo la capacitación y este es el segundo tema que quisiera platicar contigo. Sí. Eh, ¿Cómo se está capacitando la gente al día de hoy? O sea, ¿cómo ves que ha cambiado la industria del conocimiento derivado de la inteligencia artificial, primero, y Sí. segundo, las necesidades que van teniendo los estudiantes y también las empresas al momento de solicitar este talento? O sea, ¿cómo ves tú que ha cambiado este tema de la capacitación? Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial, pues definitivamente ya no es lo mismo. Es una herramienta que tienes al alcance de todos y que te resuelve cualquier duda al momento, te la resuelve bien hecha. Puede hacer parecer que sabes absolutamente de todo, porque así es, ya no tienes que ser experto en nada, lo puedes ir a consultar, ¿verdad? Pero eso no va a sustituir el tema pues de los skills que tienes tú, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial es algo que ahí está, cada vez se hace mejor. Tú vas viendo los modelos nuevos de aprendizaje de cada una de las herramientas que están ahí. Con el paso del tiempo se van haciendo mucho más fuertes y potentes, pero pues habrá habrá algunos oficios que, que la inteligencia artificial te los puede resolver de una mucho mejor manera y habrá algunos otros que simplemente es una herramienta de trabajo. Pero tú tienes que tener, ¿qué me he topado yo? ¿O qué me topo muchas veces en las aulas o con los estudiantes? Están utilizando inteligencia artificial para salir de un apuro. Oye, tengo que entregar un trabajo. Haces un prompt, oye, mi trabajo es de tal cosa y demás. Ni siquiera lo leen y lo suben como un entregable. Eh, Eso es todo un tema, ¿verdad? Tú tienes que aprender, tienes que saber qué es lo que estás haciendo, porque si no, cuando llegues, como lo hablábamos hace un segundo, a hablar con alguien que realmente sí le sabe al tema, va a salir que eras puramente, que eras bullshit, ¿verdad? Entonces, esa es una. Dos, está la gente que sabe que el tema de inteligencia artificial está aquí, pero no le interesa. No, eso, y seguramente tú con abogados, habla en el medio, podrá haber muchos, que estoy seguro que te los has topado, que, está muy padre la inteligencia artificial, pero a mí no me va a pasar nada. Yo soy el mejor abogado del mundo y, pues no, compadre, es una realidad. Tienes que saber que está ahí y cómo hacerte mejor. Si tú ignoras lo que está sucediendo con cualquier herramienta de inteligencia artificial, muy probablemente te vas a quedar atrás. Entonces, obviamente hay que utilizarla de forma responsable, porque tus entregables y tus cosas van a ser mucho mejores. No puedes ignorar lo que está sucediendo y tienes que ser curioso y seguirte capacitando poco a poco. Hoy en día hay en educación está todo el tema de microcredenciales, que es algo que no es nuevo, es algo que viene sonando desde hace unos 5, 10, 15 años. En Estados Unidos está muy avanzado
en algunos lugares que ya no te piden un título universitario como tal, pero sí, si tienes muchas micro credenciales que avalen que sabes de los temas que tú estás diciendo, a veces es hasta más valioso que tener un título. En México aún es muy valioso el título universitario que todo mundo tenemos. Entonces, o sea, tienes que hacerlo, tienes que mantenerte curioso, tienes que mantenerte a la vanguardia, porque si no, la gente que sí lo está haciendo te va a rebasar por la izquierda y tú te vas a quedar muy atrás. ¿Ok? Oye, a ver, explícame un poquito más de este tema de microcredenciales que se me Sí, hace muy interesante. O sea, adicional a la carrera, sí, quiero decir, lo voy a tratar de explicar yo como lo estoy entendiendo, tú eres el experto. Adicional a la que, imagínate, yo estoy estudiando Derecho, sí, pero me empiezo a certificar en inteligencia artificial. sí. Me certifico también en, no sé, gestión de equipos. Me certifico en manejo de... Liderazgo, lo que quieras, Exacto. finanzas, hay miles, hay muchas O microcredenciales. sea, esas ahorita son entonces por las tendencias globales mucho más importantes que la base de estudio de la carrera. Creo que no sustituyen a la base de estudio de la carrera. Siempre va a ser relevante, eh, o sea, la base de lo que tú estás. Sin embargo, ya no es suficiente, Jorge. Un abogado, tú ahorita estás estudiando una maestría en qué, Procesal penal. ¿ok? ¿Y eso no venía en tu carrera al inicio? Sí, pues había una clase, pero Exactamente, había una clase. ¿Tú con una clase puedes hacer, irte a ver temas penales el día de hoy? Pues claro que no. Por eso le estás metiendo una maestría, que obviamente una maestría es mucho más profundo a una microcredencial. Pero, pues es justo eso. Hoy ya no vale ser un abogado que nada más sabe ser abogado y no conoce absolutamente nada de inteligencia artificial, que es un buen ejemplo. O no conoce cómo formar un equipo, o ser un líder, o manejar sus finanzas personales. No sirve, no te puedes quedar con una sola cosa, te quedas muy chiquito. Y ¿cuántos abogados se gradúan en México al año? Más de no, 100,000. Más de 100,000 abogados salen cada año que estudiaron lo mismo que tú. La misma carrera que tú. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Qué sabes? ¿Qué traes a la mesa hoy distinto a que los otros 100,000 ya lo saben? Porque lo saben, porque tienen un título universitario y un REBOE que avala que lo saben. Pero hay muchas más cosas. Y ahí es donde entra el tema de las microcredenciales. Si se le da la importancia que debe y sobre todo el interés en la gente puede ser algo o es algo súper valioso y que te va a diferenciar del resto de los abogados, en este caso, que se gradúan exactamente el mismo mes que tú. oye, aquí se me hace un tema bien interesante y empiezo a unir la importancia de la conversación que hemos tenido a través de este capítulo, Sí, que es, pues la siguiente pregunta obvia para mí sería, ¿cómo elegir estas microcredenciales? Que aquí creo que va más enfocado hacia la parte que tú decías de que tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos, ¿no? Pero me imagino que si todavía no tengo esas respuestas, puedo empezar por ciertas cuestiones básicas sí. que tú ves que el mercado está exigiendo. ¿Cuáles son aquellas habilidades o microcredenciales que recomendarías para una persona que aún no sabe de la especialidad que quiere Sí. estudiar, pero que tú dirías, empiézate a capacitar en esto, esto y esto, que es cajón, o sea, es canasta básica? Yo definitivamente me metería a temas de AI, definitivamente. Me metería a temas de autoconocimiento, porque si no, y vuelvo a lo mismo, si no te conoces, no vas a saber para dónde irte. Por ejemplo, a mí me encanta el tema del diseño, pero no te puedo dibujar un mono de palo. Me sale mal, me sale feo. ¿Ok? Entonces, muy probablemente yo no me voy a meter a un tema y no me interesa tampoco. Me gusta el diseño, pero no quiero aprender a dibujar. Entonces, yo no me voy a meter a un certificado de cómo aprender a dibujar, porque no lo voy a hacer, ¿ok? Pero muy probablemente me vaya por otro
tipo de cursos que me enseñen un poco más de diseños en dado caso que a mí me interesara eso. También, no sé si, o sea, en temas de inteligencia artificial es gigantesco, es muy amplio. Yo no me voy a aprender a hacer código. No lo sé, no me interesa, nunca pude pasar las materias más básicas de programación, no estaba en mí. Pero sí me voy a meter a investigar unos temas de inteligencia artificial, cómo hacer las mejores preguntas para tener las mejores respuestas con las herramientas que ya hay. Entonces, lo que te diría es, de tus áreas de interés, empiezas a ver qué el mercado está necesitando y qué tú puedes explotar, aprender para colocarte ahí. Seguramente en temas de derecho hay muchos. Si yo te preguntara hoy, Jorge, oye, en temas de derecho, ¿tú qué crees que los abogados deberían de tener hoy? Porque estoy seguro que en la universidad aprendiste muchas cosas, pero hoy, el abogado del 2026 al 2030, ¿qué tiene que estar estudiando? ¿Qué crees tú? Y aterrizando en temas y ya me convertí yo en el entrevistador, un abogado de hoy para los 105 años, ¿qué tendría que estar haciendo? Yo definitivamente coincido contigo que me capacitaría en el uso de inteligencia artificial. Sí, Yo creo que es una de las habilidades ahorita que necesitas sí o sí, porque está cambiando demasiado rápido esto y tienes que ser más eficiente en el tema del trabajo y la gestión de los asuntos. Creo también que dentro de las materias que tenemos en práctica todos los días, sí. por ejemplo, se están moviendo muchísimos temas de medio ambiente, eh, son temas súper especializados, que muy poca gente sabe manejar, temas definitivamente corporativos complejos, ¿no? De operaciones más allá de la elaboración de contratos o sociedades, que son tareas muy mecánicas. ¿Y por qué? Porque esa tarea el cliente ya la automatiza con un agente, ¿De güey. acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tú le das? Pues en la parte estratégica que la inteligencia artificial probablemente no pueda hacer de una manera maquilada. Y eso se construye a través de la experiencia. Sí, Entonces, todo este tema de medio ambiente, todo el tema de corporativo complejo, por ejemplo, en temas ahorita en lo que yo estoy, sí. pues ha habido un incremento muy importante en temas de operaciones fraudulentas. No sé si lo has visto, pero hay mucho fraude. Creo que en Hay, Monterrey somos de los sí, lugares ¿verdad? donde más ha Número uno. sucedido. Pues naturalmente, por ejemplo, en temas de defensa penal, en mi opinión, pues hay pues una tendencia a la alza. Sí, Este, Eso sería lo que yo he visto en este momento del mercado. Y yo tengo una tesis que pues la he platicado contigo muchas veces, que es que yo creo que los abogados tienen que empezar a generar su marca en lo personal, porque al final del día eres un profesionista sí. que si bien te integras a un equipo, eh, como un despacho o en una práctica, tienes que empezar a generar tu marca y que te reconozcan a ti por tu chamba. Sí. Y eso es un tema de muchas habilidades que a nosotros no nos enseñaron, que son temas de habilidades de comunicación, de habilidades de prospección, de habilidades pues, mantener relaciones muy buenas con futuros clientes. Ese para mí es donde yo, si pudiera regresar el tiempo, me especializaría al día de hoy como abogado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y hay uno que sí le recomendaría directito, muy alineado con lo que decía el abogado, es temas de storytelling. Tienes que saber contar historias. Para poderte vender, para poder hacer tu marca, tienes que poder comunicar quién eres. Y acá que estudia comunicación, eso es algo que debes de ver muy, muy seguido. Aprender a hablar, aprender a contar una historia, aprender a pararte enfrente de la gente y que entiendan qué es lo que estás diciendo es clave. Storytelling, más allá de temas de inteligencia artificial, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo y hay que dominarlo. Oye, ¿cómo las universidades al día de hoy, Sí. y hablo ahí de eso, ya es tema de chamba tuya, cómo están detectando estas necesidades que bien comentas para hacer estas microcredenciales? O sea, ¿hay detección constante, estudios de mercado? O sea, ¿cómo vas construyendo la oferta? Y Sí. Iguane, la verdad es que tiene una oferta gigante, güey. ¿Cómo la van desarrollando? Sí, a ver,
Hay necesidades que no las mapeamos nosotros, sino a nivel país está muy claro cuáles van a ser las necesidades de aquí a los siguientes 10 años, de que necesita este país que se tienen que atender. Son súper distintas las carreras que tenemos en la oferta actual. ¿Qué pasa en México? El, Creo que era el 95% de la base de estudiantes activos sigue estudiando carreras tradicionales. Y hay muy poquitos que están estudiando estas carreras que se van a estar para los siguientes 10 años. Entonces tratamos de leer esas tendencias que te digo, no es un secreto, no lo hacemos desde One ni desde Lotus, son necesidades que tiene el país e ir alineando los programas y tratarlos de ir metiendo a la currícula o como una carrera nueva. ¿Qué pasa? Y eso es una realidad también. Hemos tratado de meter ciencia de datos, hemos tratado de meter temas de marketing digital, hemos tratado de meter biotecnología. El switch o el cambio que se tiene que dar aún no está sucediendo al día de hoy. La gente se sigue yendo o nuestros estudiantes siguen prefiriendo el tema de la educación tradicional. Ahí es donde entra el tema de microcredenciales también. Las certificaciones que van muy alineadas con lo que te dije, ahí están, pero tienes que empezarlas a tomar para no quedarnos atrás. La verdad es que en los sistemas de educación, si nos comparamos contra el país pues, que muy probablemente tiene las mejores escuelas y universidades del mundo, que es Estados Unidos, estamos atrás todavía. Allá la gente elige muchas veces qué carrera, qué materias quiere tomar y le va metiendo temas de microcredenciales en su carrera que no tienen nada que ver con lo que está estudiando, pero está muy embebido ya en el sistema que tienen de educación en Estados Unidos. En México todavía estamos muy alineados a lo que son los reboes tradicionales. ¿Qué es un reboe? Es el programa que te dice exactamente las materias que tienes que llevar durante tu carrera o la que elegiste. Y todavía es muy poco flexible salirse de ahí. No te puedes salir. Si está en el reboe, los tienes que llevar sí o sí. Y a esa edad, lo que tú quieres, y lo veíamos hace rato también, es salir, ya, graduarte para irte allá afuera. Lo ideal sería combinar eso con un tema de microcredenciales hacia las áreas de interés que tú quieres, que están detectadas, ¿ok? Te digo, no es secreto, simplemente hay que preguntarle a las... Tú conoces muy bien la CAINTRA. La CAINTRA sabe exactamente qué es lo que están necesitando sus empresas. Ellos te lo dicen. Las empresas vocalmente te dicen, veo que hay una deficiencia en ingenieros de tal forma o veo que se necesita técnicos de tal forma. Ahí están las respuestas, pero hay que bajarlas mucho mejor al estudiante final. Eso nos hace falta. Oye, tú tienes la posibilidad de conversar con muchos estudiantes y Sí. darles o de mencionarles la importancia de las certificaciones con estas microcredenciales. Eh, pero dentro de las, o sea, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos puede escuchar para que neta agarren la onda de que este tema es importante más allá de lo que están aprendiendo en la carrera? Que busquen las opciones. O sea, tal vez en tu escuela no las hay. O si las hay, tal vez no tienen la calidad que tú esperarías o puede ser algo que simplemente no te gustó. No te detengas. No te detengas si un curso que tomaste no te gustó o el otro que viste, híjole, pues dejó que desear. Hay miles de opciones y no te quedes nada más con lo que hay en tu universidad, sino sal a buscar o exige también. Hay, pues, tú tienes compañeros y ustedes se pueden acercar con, en este caso, el director general de la universidad, o se pueden acercar con tu coordinador o tu director de carrera y pedir vocalmente que quieren algo en específico que se están dando cuenta que es necesario. Y si no, investiguen en otro lado. YouTube es gratis también. Ahí te puedes meter y Claro. puedes encontrar lo que tú quieras. Y si no, está Instagram y está TikTok y está, no tienen que ser el diplomado de 20 horas o de 100 horas.
A veces con un buen video de 10, de 15, de 20 minutos puedes sacarle todo el provecho al mundo. Ahí están, es la disponibilidad, ahí está. ¿Quieres profundizar? ¿Ya te interesó un video que viste en YouTube? ¿Quieres profundizar? Búscalo. Va a haber la oferta, ahí está. Hoy es facilísimo hacer contenido. Tú lo haces y tú eres un gran abogado que consistentemente está dando tips legales gratis en Instagram, que probablemente no los vieron en su carrera o no, nadie les está diciendo eso porque se está muy alineado con el programa. Pero el conocimiento, ahí está, solo se necesita una cosa, ser curioso. No necesitas mucho más, abogado. Claro. Oye, pues una plática, la verdad es que muy nutrida de muchos temas y me gustaría como que hacer o sea, empaquetar todo esto y me iría a la parte primero de hacernos la pregunta de qué. O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Dónde está tu pasión? Que eso fue lo que Sí. platicamos al inicio con el tema de la transición de tu carrera hacia el sector educativo. Segundo, entender que esas preguntas probablemente nos vayan a incomodar. Nos Totalmente. va a dar miedo, nos va a dar miedo preguntar, pero no tenerle miedo al cambio, que al final del día hay un dicho, y ahí lo complementaría con lo que tú dices, que con la carga el burro avanza. Así que pues se van a ir acomodando las cosas y dentro del encuentro de ese propósito, pues digamos la chamba, el dinero, la paga o la recompensa, Sí. pues va a llegar a lo largo del tiempo. Después trasladamos también un poquito al tema de la creación de los equipos. Sí. Y ahí mencionabas la importancia de antes de buscar talento, hacernos la pregunta, ¿cuál es la habilidad que tú necesitas en ese momento específico dentro de tu organización y que vayas a buscarla? Y eso a mí se me hace bien importante porque muchas veces contratamos en automático o pensamos que una mano adicional nos va a quitar trabajo y no, es preguntarte primero, bueno, dentro de tus tareas, ¿cuál es la parte donde estás más flaco, donde estás más débil, donde necesitas complementos? Si es en el área contable, si es en la financiera, si es en el área de seguimiento a clientes, si es en el área Habrá comercial. una, pero tienes que ser humilde Eh, para reconocer que en algo no eres bueno. y en esa parte, que qué bueno que lo comentas, ese reconocimiento de humildad, pues encontrar ahora sí una búsqueda de talento específica con esas habilidades. Sí. Otro punto importante es en esa búsqueda de talento darnos cuenta que no solamente un buen currículum va a ser la chamba, sino que necesitamos platicar con esa persona, hacerle 2 o 3 preguntas desde tu experiencia que son más orientadas a los skills o a la parte de la actitud, que Sí. comentabas que es un tema bien importante, para darnos cuenta si realmente ese currículum está bonito por lo que tiene o por la herramienta que lo hizo o si Sí. la persona nos va a hacer el delivery. También la parte de las microcredenciales, que dentro de las carreras tradicionales que están dentro de la oferta, Sí. pues que vayamos buscando como personas cuáles son esas habilidades de manera específica con las cuales nos podemos ir certificando para hacernos mejor, Sí. para hacernos mejores profesionistas. Dentro de toda esta vorágine de mucha información y de buenos takeaways que son puntos para mí, que son pepitas de oro, yo les llamo esos consejos. Sí. ¿Alguno, mi querido Fermín, que te gustaría retomar o que haga falta? No, pues creo que fue un muy buen wrap-up de lo que platicamos. El único sería no te detengas, no te quedes parado. Eh, avanza y lo alineo con el tema del burro que mencionas ahorita. También hay otro dicho que dice, cuando el camino no está claro, avanza, camina y muy seguramente te aparecerá. Lo peor que podemos hacer como profesionales, profesionistas, padres, lo que sea, es quedarnos donde estamos porque, pues como cualquier aparato que dejas de usar, ¿qué les pasa? Se oxidan, se echan a perder. Cuando lo quieres arrancar, pues ya no funciona de la misma forma. Eso pasa con las personas también. Eso nos pasa a nosotros. Avancen, camina, síguele, sé curioso, investiga, muévete, ve a lugares donde probablemente te sientas incómodo al principio. Siéntate en mesas que seas el que menos sabe, pregunta, cuestiona, ten buena actitud y muy probablemente eso que estás buscando, te aseguro que va a aparecer. Mi querido Fermín Muela, muchísimas gracias por acompañarnos.
un gustazo tenerte por aquí. La gusto gente es que mío. quiera platicar contigo, entender un poquito más pues, de ti, de tu chamba en Guane, ¿cómo pudieran escribirte? Mis redes, pues principalmente la red que uso es Instagram, Fermín Muela. No hay no hay muchos, ni no hay que buscarle mucho. LinkedIn también, Fermín Muela Septién. Ahí consistentemente estoy poniendo temas más relacionados con las universidades. Y mi correo también, fermin.emuela@gmail.com. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la verdad es que me encantaría que me escriban. Tenemos que hacer que los chavos se interesen en estos temas, Jorge. Si a ti o a mí te llega un comentario por Instagram, muy probablemente lo vas a responder y van a tener algunos consejos de gente que lleva unos 15, 20 años de ventaja que te va a evitar que la riegues en muchos casos. Entonces, atrévanse a escribirle al abogado, que es mucho más famoso, o escribirme a mí, con mucho gusto Que ya te vas a atenderé. hacer famoso. Esperemos, con mucho gusto atenderemos cualquier pregunta, comentario, duda o consejo que podamos dar. Muchísimas gracias, Fermín. No, gracias a ti. Encantado.